Cerramos una semana levemente positiva para los bonos soberanos en dólares. La mejora se dio aún en medio de la aceleración de casos de COVID y a pesar de la falta de novedades con respecto a las negociaciones de la deuda, tanto con el FMI como con el Club de París. Así, aún en medio de algunos ruidos políticos y cierta incertidumbre económica, los bonos soberanos en dólares mostraron leves avances en sus cotizaciones esta semana, probablemente impulsados en gran parte por la suba de los precios internacionales de los granos, especialmente de la soja. En este marco, el riesgo país registró una contracción en la semana de 18 puntos básicos para cerrar este viernes en torno a los 1.578 puntos. En el plano de la renta variable, en cambio, no fue una semana volátil como quizás fueron las semanas anteriores, pero sí presentó caídas en lo que respecta al merval medio en dólares. Este índice acumuló un rojo del 1,2% en la semana y cerró cerca de los 311 puntos, cuando la semana pasada, para tener como referencia, había cerrado en los 315 puntos. De esta forma, nos encontramos hoy cotizando cerca del soporte de los 300 puntos, que hasta el momento no ha logrado romper desde el mes de noviembre. El índice Merval, si lo medimos en pesos, cerró en torno a los 47.374 puntos, acumulando una caída de apenas 0,6% en la semana, donde la suba del contado con liquidación ayudó a acotar esta baja. Las acciones argentinas se encuentran más estables en estos niveles, con el índice lateralizando y en busca de señales en las negociaciones con el FMI. Si bien hasta el momento el mercado pareciera descartar llegar a un entendimiento, al menos antes de las elecciones. Además, seguimos atentos a cualquier señal con respecto al vencimiento con el Club de París en mayo y vamos de a poco entrando en el plano político de cara a las elecciones legislativas de este año. Por otro lado, la dinámica cambiar en las últimas ruedas se repite. Como venimos mencionando, el Banco Central es el gran protagonista de cada una de las ruedas, con compras que sumaron esta semana unos 440 millones de dólares. De los cuales unos 100 millones fueron este viernes. En las 3 primeras semanas de abril, de esta manera, esta cifra se eleva a unos 1.230 millones de dólares. Si en cambio analizamos las compras oficiales a lo largo del año, el Banco Central acumula un saldo neto positivo superior a los 3.500 millones de dólares. Recordemos que el ente logra mantener esta dinámica en el marco de una mayor oferta privada, principalmente por parte del sector agroexportador, que solo en el mes de abril se estima que el sector liquidó más de 2.300 millones de dólares. En este contexto es que el Banco Central consigue ir materializando un menor ritmo de devaluación de la divisa. Puntualmente el dólar va corrigiendo de a 4 o 5 centavos diarios para ubicarse hoy en torno a los 93 pesos con 13 centavos. En el balance semanal, en tanto, la divisa avanzó 31 centavos, siendo este el ajuste semanal más bajo desde octubre de 2020. Los dólares financieros, por su parte, fueron registrando pequeñas pero constantes subas. El contado subió 0,9% en la semana y acumula un 4,2% a lo largo del mes, para ubicarse hoy apenas por encima de los 153 pesos. El dólar MEP, por otro lado, aumentó cerca del 2% en la semana y acumula un aumento superior al 4% en abril, para cerrar este viernes en 148 pesos. De esta manera, el diferencial con respecto al tipo de cambio oficial suma algunos puntos para ubicarse en niveles de 65 y 59% respectivamente. En el plano externo, la semana fue más bien volátil. En el inicio se conoció la novedad de que se reanudarían las inoculaciones con las vacunas de Johnson & Johnson, pero eso no fue suficiente para contener las caídas desde los máximos históricos de la semana pasada. Impulsados también por el aumento de casos globales de COVID-19 y algunos números fuera de lo esperado en la temporada de avances, es que se generó cierta preocupación entre los inversores. Incluso pudo verse reflejado en los sectores relacionados al turismo. Por ejemplo, empresas como United Airlines se desplomaron un 9% en un día después de que se informara la quinta pérdida trimestral consecutiva y se dijera que la recuperación de los viajes comerciales e internacionales aún están lejos de volver a niveles de los prepandemia. Ya a mediados de la semana el mercado logró recuperarse, la mejora fue generalizada y se dio principalmente entre las acciones cíclicas y sensibles al crecimiento económico. En resumen de la temporada de balances, hasta ahora el 22% de las empresas del S&P presentaron sus informes para el primer trimestre del año, donde cerca del 85% logró superar las expectativas del mercado en un 24% en promedio, que de mantenerse marcaría un récord en cuanto a las mejoras en las ganancias estimadas. Con respecto a lo macroeconómico, el foco estuvo en los datos de empleo. El Departamento de Trabajo de Estados Unidos publicó el número de peticiones iniciales de desempleo, que alcanzó 547.000 la semana pasada, por debajo de la estimación de los 603.000 del mercado. Se trata del menor número desde el inicio de la pandemia.
Además, por otro lado, se conoció la contraoferta del Partido Republicano al plan de infraestructura de Biden, aunque por un monto mucho menor a los $2 billones que pretende el presidente americano. De todas maneras, se espera que Joe Biden traiga a la mesa una propuesta de un aumento en los impuestos corporativos y a las ganancias de capital, mayor quizás al que se esperaba. Es en este contexto que los principales índices de Wall Street tuvieron algunas correcciones en la semana, en torno al 0,5% en promedio. Mirando un poco hacia adelante en lo local, nos mantenemos atentos a la última licitación del Tesoro del mes de abril. Recordemos que esta semana el gobierno mejoró el resultado con respecto a las últimas dos licitaciones, consiguiendo esta vez unos 123.000 millones de pesos. Por lo que, entendiendo que no enfrentaba ningún pago esta semana, acumula un saldo positivo de 164.000 millones en lo que va del 2021. La semana que viene tendrá una nueva oportunidad para captar el interés de los inversores en una nueva licitación agendada para el próximo miércoles 28 de abril. Las condiciones y los instrumentos que se ofrecerán probablemente se conocerán entre el lunes y martes de la semana entrante. En lo externo, el foco vuelve a poco al plano monetario. Después de la reunión del Banco Central Europeo esta semana, es ahora el turno del Banco de Japón y de la Fed, con reuniones agendadas para el próximo martes 27 y miércoles 28 respectivamente. Por el momento se estima que los bancos centrales mantengan su postura expansiva sin cambios en la tasa de referencia. En el caso de la Fed puntualmente, tampoco se esperan ver cambios en el programa de compras de activos, actualmente en torno a los 120.000 millones de dólares por mes. Una postura que se cree mantendrán hasta tanto no haya un avance sustancial y sostenido en la recuperación de la economía en función de los objetivos del organismo que preside Powell. La agenda económica en este marco será un punto interesante a analizar con la publicación del PBI de Estados Unidos del primer trimestre. Se estima un salto impulsado por el gasto del consumidor en medio de los nuevos estímulos fiscales.